está Bruno ahí, que lo veo en la cámara. Hola, Bruno. También él está subrogando, el jefe de compra estratégica, y también nos acompaña SECOM, que fue con los que trabajamos esta fase, que ahí ya veo en pantalla a Carolina Peña. Bueno, voy a ir... Dora, no sé si quieres iniciar con algunas palabras, si no parto con la presentación. Bueno, yo nada más agradecerle la participación. Este es un trabajo que estamos llevando en conjunto desde hace ya prácticamente año y medio o 2 años con Carolina y el equipo de la SECOM, que esperamos que sea de mucho beneficio. Hemos tratado de construir una herramienta para que ustedes puedan utilizarla de manera sencilla, clara, y que puedan así adquirir sus servicios en temas de capacitación de campañas comunicacionales, básicamente. Así que esperar que esto sea una buena jornada y desearles mucho éxito en todo lo que se viene. Oye, ¿le bajo el volumen y le dais más tú, Iván? Vamos a silenciar a todos. Perdón, estaba muteada. Les comentaba que es mejor apagar las cámaras para preservar la señal. Y bueno, y también silenciar los micrófonos mientras estemos presentando. Ya, sí, voy a partir. Carolina Y yo tiene me la mano preocupo de levantada. mantener los... Ah, ya, perfecto. Andrea, yo me Hola. preocupo de los micrófonos silenciados y del chat, ¿ya? Ya, Para súper. que tú te preocupes solo de la presentación. Gracias. Gracias, Hola a Gabriel. todos, Sí, y hay disculpen. una manito arriba, Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Buen día. ¿De qué servicio eres tú? De SECOM. Hola. Mira, simplemente de saber, para nosotros igual es importante, yo me imagino que para Chile Compra también, es poder saber qué personas están asistiendo a la capacitación. Si pudieran ponerlo quizás en el chat, nombre y ministerio o servicio, sería buenísimo para guardar nosotros también el registro. Carolina, no te preocupes, voy a mandar una pequeña encuesta, ¿ya? La voy a Perfecto. pegar en el chat para que ustedes puedan registrar su asistencia. Así que no se preocupen, preocupémonos solamente de lo que va a decir Andrea, que es muy importante. Así que de todos los temas administrativos me preocupo acá los que estamos apoyando, ¿ya? Ya. Muchas gracias, Gabriel. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, como decía Carolina, nos acompaña, convocamos en esta oportunidad porque tenemos varias sesiones organizadas respecto de capacitación, y en esta primera sesión está convocado Educación, Economía, Ministerio de Vivienda y Transporte. Así que a todos ellos les damos la bienvenida y por supuesto les agradecemos el participar en esta capacitación. Así que ya, voy a partir. Ahí. Ya, ¿se ve bien la presentación? Sí, se Ya. ve. Bueno, como les mencionaba a todos los convocados, esta es la primera capacitación que tenemos respecto de instruirlos respecto de las nuevas bases tipo de campañas comunicacionales, que fue un trabajo en equipo que iniciamos nosotros como Departamento de Compras Estratégicas, nuestra dirección de Chile Compra, y en conjunto con SECOM. Como primera lámina, les puedo contar que el objetivo de esta presentación principalmente es capacitar a los organismos compradores, o sea, a ustedes, para la correcta utilización de la fase tipo y así lograr que todos los procesos que inician respecto a este rubro sean eficientes. Les recordamos que estas fases tipo fueron tomadas de razón mediante la resolución 45 en el 14 de diciembre del 2021. Bueno, ahora me acompaña Bruno Pérez, jefe de subrogante de compra estratégica, que va a iniciar dándoles contexto respecto de esta presentación. Sí, muchas gracias, Andrea. En esto voy a ser lo más breve posible, pero es importante poder saber cómo llegamos a esta capacitación. Lo primero, recordar que nuestra Dirección Chile Compra tiene como misión generar eficiencia en la contratación pública. Por lo tanto, en este contexto, nosotros hemos venido trabajando en la consolidación de distintas modalidades de compra que podemos agrupar en 2 ejes o 2 líneas de trabajo, como se observa aquí en la presentación. Por un lado,
tenemos las modalidades que se enfocan en mejorar la eficiencia del gasto público, como son los convenios marco y las compras coordinadas. Y por otro lado, están las modalidades que se enfocan en fomentar la participación, ¿ya? Y en este caso están las licitaciones públicas, las bases tipo de licitación y la compra ágil. Y considerando estos mismos objetivos, es importante también recordar que los convenios marco abordan aquellos rubros en los cuales los productos y los servicios son estandarizados, de uso transversal por el Estado y también de uso frecuente. ¿Y esto por qué es importante? Porque algunos convenios marco que se venían renovando, para algunos de estos convenios marco, identificamos que existen mejores mecanismos de compra. Y estos convenios marco derivaron a otras modalidades, ya sea una licitación pública, una base tipo, compra coordinada o compra ágil, y en este caso particular el rubro de campañas comunicacionales derivó en licitación pública y en la base tipo de licitación que es objeto de esta presentación. Dale, Andrea, la próxima, por favor. Bueno, y para dar un poco más de contexto respecto al instrumento de base tipo, la base tipo es un documento que nos va a permitir generar una licitación pública, ¿ya? Y está enfocada, como les comentaba, en poder generar mayor participación y, evidentemente, un buen uso de los recursos públicos. Y aquí, en esta pantalla, me quiero detener, si bien es harto texto, específicamente en los beneficios. El documento de base tipo es un documento para elaborar una licitación que está previamente trabajado y validado por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, uno de los beneficios inherentes de contar con un documento como este es poder facilitar la gestión de los compradores, disminuyendo los tiempos y los costos de un proceso de compra, ¿ya? Eso es inherente al proceso por ir a toma de razón de Contraloría. Y por otro lado, para los proveedores, uno de los elementos importantes enfocado en aumentar la participación es que podemos entregarle un documento de bases que tiene un lenguaje estandarizado, ¿ya? En algunas ocasiones nos encontramos con algunas observaciones de los proveedores de no entender los documentos porque son muy técnicos, es muy difícil llegar a ellos, y esta base tipo, al ser un documento tipo y tener un lenguaje más estandarizado, nos permite abordar esa problemática. Dale, Andrea, la siguiente. Y bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Es importante comentar que, como recordaba Dora, Carolina y Andrea, efectivamente nosotros venimos trabajando esta base tipo con la SECOM hace ya un par de años. En particular, se realizó una consulta al mercado, un RFI, como le denominamos, cuyo ID está ahí, que lo podrían eventualmente consultar, que fue en abril del año pasado, ¿ya? El periodo de participación fue desde el 12 de abril al 26 de abril y logramos recabar 55 respuestas. Este RFI estuvo orientado fundamentalmente a proveedores de la industria, ya sea agencias de publicidad o de comunicación. Y bueno, posteriormente, como parte del flujo de trabajo para la elaboración de base tipo, nosotros consideramos le hemos denominado una consulta ciudadana, en donde abrimos una ventana para que tanto los organismos como los proveedores de la industria puedan hacer sus observaciones a el documento en borrador de bases que nosotros publicamos. Y este periodo se inició desde el 16 y culminó el 24 de junio y logramos recibir 24 respuestas, ya considerando que veníamos de un proceso de consulta al mercado previo. Y lo que está abajo, en términos generales, es cómo nosotros abordamos los documentos de bases tipo. Previamente nosotros hacemos un análisis de los rubros, ya que pues, tienen que cumplir ciertas condiciones, y teniendo ya claridad respecto a estas condiciones, determinamos qué rubro debería derivar a una base tipo. Y trabajamos la estrategia de la base tipo con las contrapartes técnicas. En nuestro caso en particular, de este rubro de campañas comunicacionales, la trabajamos con la SECOM. Se elabora una estrategia de compra. Después se elabora una base de licitación y uno de los puntos más importantes dentro de esta etapa de base de licitación es efectivamente esta consulta ciudadana. Es decir, abrir la posibilidad de que las instituciones y los proveedores puedan opinar respecto a este documento de base tipo. Y posteriormente, una vez que nosotros tenemos toda esa retroalimentación de la industria y de las instituciones públicas que contratan estos rubros, las incluimos, considerando su pertinencia en los documentos de bases de licitación, y se van a toma de razón de Contraloría, quien
finalmente nos da una respuesta, que es la toma de razón, evidentemente, y la etapa final es publicar y poner a disposición estas bases tipo para que las instituciones públicas puedan utilizarlas. Dicho esto, posterior a la publicación viene una etapa en la cual se realizan acciones de adopción de información y, bueno, efectivamente esta capacitación es parte de aquello, ¿cierto? Andrea, yo con esto termino y te doy paso allá a lo más técnico, más relevante. Súper. Muchas gracias, Bruno. Ya. Como antecedentes que se conecta con lo que Bruno mencionaba, tenemos que, ¿por qué se quiere crear estas bases tipo para este rubro en particular? Principalmente es un apoyo grande a los compradores, y si bien es cierto la fase tipo, como mencionaba Bruno, lo que se hace es estandarizar, como es una necesidad que está estandarizada, lo que se hace es que se crea esta licitación justamente porque es un rubro transversal, que todos, muchos organismos hacen campañas comunicacionales, por lo tanto esa es la primera característica fundamental de por qué se crea una base tipo. También se mejora el uso de los recursos porque al tener un documento base tipo, digamos que todos los organismos lo usan, le llega de manera más fácil a los proveedores. Ya conocen, quizá la primera vez que van a licitar les va a complicar llenar los anexos, pero ya una segunda vez va a ser mucho más fácil. Por lo tanto, eso generaría más competencia porque muchos más proveedores podrían participar en estos procesos licitatorios de campañas comunicacionales. Yendo un poco a lo que es la parte jurídica, tenemos el dictamen 8769 de abril del 2018, donde se indica la posibilidad de Chile Compra que genere estas fases tipo, las cuales están en concordancia con las funciones de la Dirección de Chile Compra, que es de asesorar a los servicios públicos y también con el principio de coordinación entre los diferentes organismos públicos. Y también tenemos como antecedente la Fiscalía Nacional Económica, que en un informe que hace de un estudio de mercado sobre compras públicas durante el 2019, indica que las fases tipo efectivamente son un instrumento que fomenta la transparencia y la probidad. Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo estas capacitaciones y instruyendo a los organismos para que efectivamente usen estas bases tipos, porque si bien es cierto, generan competencia, generan ahorro en tiempo y además viene desde la Fiscalía Nacional Económica, lo fomentan ellos y además la Contraloría también. Las ventajas de una de ese tipo, como ya lo mencioné, genera mayor participación, hay mayor seguridad, facilita el trabajo administrativo y también hay un ahorro en tiempo importante. ¿De qué se debe completar dentro de una de ese tipo? Que lo vamos a ver súper más en detalle, pero aquí está como de manera simplificada lo que ustedes van a encontrar en los anexos y en las bases técnicas. Primero son los objetivos de la adquisición. Luego hay que definir la naturaleza y monto de la garantía, las especificaciones técnicas de la adquisición, que lo vamos a ver en detalle, los criterios de evaluación, las reglas de desempate, la vigencia del contrato, las condiciones de entrega del bien o servicio, la forma de pago y los tiempos de respuesta, que son los SLA, que en estas bases sí aplican y que los vamos a ver también en detalle. ¿Dónde podemos encontrar las bases tipo? Las bases tipo hoy en día están en Chile, en nuestro sitio de Chile Compra y también están en el mercado público, que eso lo vamos a ver al final de la presentación, que eso es una nueva mejora que incorporamos hace poco. ¿Cuáles son las bases tipo que tenemos publicadas hoy día? Son 17. Tenemos en el rubro de tecnología, cloud, data center, desarrollo de software, arriendo de computadores. Y por otro lado tenemos en el rubro de transporte privado, pasajero y taxi ejecutivo. Tenemos de servicio de organización y eventos. En mobiliario clínico tenemos 3 bases: de mobiliario clínico, mobiliario urbano y escolar. En el rubro también de courier tenemos las bases de courier y operador logístico. También tenemos de servicio de vigilancia o seguridad, de suministro de combustible y storage para diésel y gasolina, vehículos motorizados, neumáticos, vehículos motorizados una y la otra es neumático y lubricante, capacitación e información, que recientemente ya junto con adopción ya se terminó el ciclo de capacitación, y campañas comunicacionales, que es lo que nos convoca hoy. Además de estas bases de estas 17 bases que están publicadas, nosotros en el Departamento de Compra Estratégica tenemos también la modalidad ¿cómo se llama?, de renovación de las bases. Cada cierto tiempo, aproximadamente 2 años, las bases se van revisando con el mercado, se vuelve a hacer consulta ciudadana y se le pregunta al mercado si efectivamente cuáles son
la retroalimentación que nos podría entregar respecto a las bases, cómo las podríamos mejorar, si las usaron o no las usaron, etcétera. Y hoy día tenemos servicios de organización de eventos que están en mantención y suministro de combustible que están en este minuto en fiscalía y que están próximas a enviarse a Contraloría. ¿Cuáles son las que están hoy día en proceso? Estas son las nuevas, digamos, no en mantención. Son arriendo de vehículos que actualmente están en Contraloría, arriendo de impresoras y artículos escolares que entiendo que están en este minuto en fiscalía, en nuestra fiscalía. Y ahora nos vamos ya a lo que nos convoca, que son las fases tipo de campañas comunicacionales. La estructura, estas fases tienen una base, la base principal, que es la base administrativa, se estructuran en anexos que son generales y en anexos específicos. Lo primero que tienen que saber, que es importante, que en estas fases tipos no se pueden modificar, vienen ya tomadas de razón. Y bueno, y esa es la gran ventaja de estas fases tipos, que como vienen tomadas de razón, cualquiera las puede usar. El monto, no hay restricción de monto, pero sin embargo no se pueden modificar los aspectos jurídicos y administrativos, y después yo les voy a ir mostrando cuáles son los anexos que efectivamente son los editables. Por eso acá dice presenta las cláusulas principales del proceso que no son modificables. Por ejemplo, acá partimos con los antecedentes básicos de la entidad, que son la razón, la unidad de compra, el RUT, dirección, comuna, región, y está todo derivado del anexo 4, que es el anexo que efectivamente se puede editar. Efectivamente, si ustedes realizan compras en el rubro de campañas comunicacionales que son bajo el umbral de toma de razón, ahí sí podrían utilizar las bases y modificarlas, porque como no van a tomar razón, podrían utilizar igual las bases e iniciar sus procesos licitatorios. Respecto de los anexos generales, tenemos los anexos que son administrativos referidos al UTP, que está el anexo número 1, que es una declaración jurada simple para ofertar de UTP, el anexo 2, que es la declaración jurada sin conflictos en interés también de UTP, y por último el 9, que es una declaración por honorarios temporales de proveedores. El anexo número 3, que es una declaración jurada para contratar, y el anexo número 10, que es el anexo, que también estas bases vienen con el anexo de contrato, que ya viene obviamente también tomado a razón. Y los anexos específicos, que son los que vamos a ver más con detenimiento, que es el anexo 4, que es un anexo complementario, el anexo 5, que son los requerimientos técnicos mínimos, el SLA, el 6, el 7, que es la oferta técnica que tienen que entregar los proveedores, y el anexo 8, que es la oferta económica. Ya, y nos vamos entonces al anexo 4. El anexo 4 en general son los antecedentes que debe requerir el comprador para que los proveedores oferten. En primer lugar, el comprador tiene que identificar la entidad con el RUT, razón social, unidad de compra, etc. También tiene que determinar cuál es la moneda y presupuesto, que se debe seleccionar entre presupuesto disponible y estimado. Las etapas y plazos, que son las consultas y respuestas sobre la licitación, fecha de cierre, presentación de oferta, etcétera, siempre obviamente resguardando lo que dice nuestra normativa, que es que los plazos deben cumplir con lo establecido en el artículo 25 del reglamento de nuestra ley 16.886. También en este anexo aparecen las garantías. La garantía sería la oferta y la garantía es el cumplimiento de contrato, que aquí deben establecer. En la garantía sería la oferta, el monto, la glosa, la dirección para su entrega, el horario de atención y el correo electrónico. Y lo mismo para la garantía de cumplimiento, que debe primero establecer si solicita la garantía de cumplimiento para compras inferiores a 1000 UTM, si aplica o no, y si también debe dar la justificación cuando solicita la garantía para compras inferiores a 1000 UTM. El monto en porcentaje, la glosa, la dirección de su entrega, el horario y el correo electrónico. Ya, y ahora nos vamos a la evaluación. En esta base tipo de campañas comunicacionales, bueno, lo primero es que también deben definir en el anexo 4 la comisión evaluadora, que son el número de integrantes, que son mayor o igual a 3, y en las bases no se pide individualizar, solamente el número. Respecto a los criterios de evaluación, en esta base tenemos 10 criterios de evaluación. Tenemos experiencia en campaña de bien público por línea de servicio, experiencia en campañas internacionales, las credenciales de agencia y equipo, proyectos realizados,
en campañas de TV y campañas digitales, el briefing por línea de servicio, las herramientas de planificación, las estrategias de media, certificaciones y acreditaciones, producción audiovisual, fotográfica y OBTL, estudio de mercado y evaluación de campañas de comunicación. ¿Qué es lo relevante que tienen que saber de respecto a estos 10 criterios? Lo primero es que pueden usarlos todos, algunos, y el único límite que tiene es que deben, por obligación, usar como mínimo 2 criterios de evaluación, y dentro de esos 2 criterios siempre tiene que estar el briefing. El briefing es obligatorio. A los criterios que no consideren, ponerle 0 de ponderación. Y bueno, esto es importante, que si obviamente que en el briefing tienen que decidir si van a pedirle al proveedor que entregue el briefing escrito y además el presencial, o bien solamente el escrito. El escrito es obligatorio, el presencial es adicional. Por lo tanto, si piden el presencial, ambos briefings hay que evaluarlos en forma separada. Se evalúa el briefing escrito y después se evalúa el briefing presencial con la misma, con los mismos subcriterios que les voy a mostrar más adelante. Entonces, si deciden que ustedes requieren la presentación del briefing, en el anexo 4 también lo tienen que, en el anexo 4 poner que sí quieren la presentación de las propuestas y obviamente poner la fecha y hora. Todo esto en el anexo 4. Luego vienen los criterios administrativos, que serían el comportamiento contractual anterior y el cumplimiento de requisitos formales. Ambos criterios son obligatorios. Del comportamiento contractual anterior, aquí me detengo un poco porque el otro ya, el comportamiento de requisitos formales ya es conocido por todos. Este de comportamiento contractual anterior opera, tal como dice acá, opera de manera diferente y resta puntaje a la oferta y depende del comportamiento contractual que ha tenido el proveedor en el registro de proveedores del Estado. La información debe ser obtenida por cada organismo en el registro de proveedores del Estado y solamente se consideran evaluaciones de contratos con la entidad licitante. El plazo es de 2 años hacia atrás y se descuentan 10 puntos por cada término anticipado y 5 puntos por cada cobro de garantía. En el económico tenemos 3 criterios: capacidad financiera, comisiones y oferta económica. Los 3 son obligatorios de utilizar. En capacidad financiera tenemos el índice de solvencia, que se calcula como activo circulante partido por pasivo circulante. Tenemos el capital de trabajo, que es el activo circulante menos pasivo circulante. Y por último después tenemos el índice de endeudamiento. Y por último la referencia bancaria. En el criterio de comisiones, hay 3 comisiones que hay que someter a evaluación. Está la comisión directa, que acá en las bases les va a aparecer ya previamente los tramos. Nosotros esto ya para facilitar un poco la base, ya entregamos la información de los tramos en respecto a la comisión directa. En la comisión de administración de plataformas lo dejamos libre. Acá el organismo comprador decide cuáles son los tramos que va a usar en las comisiones de administración de plataformas y cuál es el puntaje que le va a dar. Lo mismo que en la comisión de server. También hay libertad para que el organismo defina los tramos y el puntaje. Y obviamente que todo esto lo tiene que describir en el anexo 4. No así es en la comisión directa porque ya viene previamente definida en las bases técnicas. En el criterio de evaluación de precio, el oferente debe declarar en el anexo 8 el precio unitario con impuesto, que corresponde al precio de todos los impuestos aplicables en valor bruto. El proveedor deberá ofertar este precio unitario con impuesto para cada línea de servicio, y cada línea de servicio debe singularizarse de acuerdo a lo determinado en el punto 1 del anexo 5, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, y la fórmula es, perdón, me adelanté. La fórmula es el puntaje de oferta económica, que es la oferta económica mínima, partido por la oferta económica del oferente, que es la fórmula ya clásica que hemos usado en muchas bases tipo y también en muchas licitaciones. Bueno, y esto sería como en general. Hay un punto importante
a la hora de evaluar, que lo voy a mostrar después en un ejemplo en Excel, que es que una vez que el proveedor oferta, hay un puntaje mínimo técnico que debe definir el organismo comprador, que es porque cuando nosotros hicimos los estudios de mercado con SECOM, nos dimos cuenta que en este rubro era muy relevante el tema técnico, no así el tema económico. Por lo tanto, decidimos fijar en las bases técnicas un puntaje mínimo preliminar que va a determinar si el organismo, si el proveedor pasa o no pasa a ser evaluado económicamente. Por lo tanto, cuando ya se presenta la oferta, lo que tiene que hacer el organismo comprador es previamente fijar un puntaje técnico que va a considerar todos los criterios técnicos más un criterio administrativo que es el cumplimiento de requisitos formales. El comportamiento contractual no se considera porque es un criterio que resta puntaje. Por lo tanto, tiene que fijar este puntaje que va a tener un piso de 50 y un techo de 75. Por ejemplo, si fija 60 puntos, por lo tanto, ningún proveedor que tenga menos de 60 puntos va a poder ser evaluado económicamente. Entonces, una vez que ya definen la evaluación técnica y si efectivamente el proveedor pasó la etapa, puede ser sujeto a ser evaluado económicamente. Y obviamente que entre lo que ustedes le asignen a la evaluación técnica, más la evaluación administrativa y más la evaluación económica, tiene que sumar 100 puntos. Me voy a ir de lleno al Andrea, ejemplo. hay una manito levantada de Pamela Duarte. Pamela, si quieres hacer tu consulta, por favor, Sí. abre tu micrófono. Hola Pamela, Sí, ¿de hola. qué entidad eres? De Cernatur, de la región de Coquimbo. Perfecto. Sí, mira, en la PPT anterior se hablaba de que entre la evaluación técnica y la evaluación administrativa debiese estar entre los 50 a 75 puntos. Ujú. Es decir, la evaluación económica no podría ser 50, por ejemplo. Pero tú hablaste de que no podría ser menor que 60. Ahí me perdí. Sí, lo que pasa es que, como te contaba, eso fue lo que arrojó el estudio de mercado, que este rubro es muy importante el tema de la calidad de los oferentes que van a presentar sus ofertas, valga la redundancia. Y no tanto así lo económico. Lo económico no es relevante en este rubro. Por lo tanto, efectivamente, de esos 100 puntos, ustedes como organismo comprador tienen que determinar cuál es el puntaje preliminar mínimo que le van a asignar a la parte técnica y administrativa, entre comillas, porque también estamos considerando un criterio administrativo que es el cumplimiento de requisitos formales. Entonces, yo puse como ejemplo 60, pero ustedes pueden Perfecto. poner, claro, Sí. pueden poner 50, que es el piso, El mínimo. hasta, Claro. hasta 75, pero 75 igual es harto. Sí. Ahí tendrían que darle como muy poco a lo que es precio y estudiarlo bien, digamos, cuál es el puntaje preliminar que le van a poner, porque también tienen que resguardar que todas las ofertas, si le ponen, por ejemplo, un puntaje muy alto, puede ser que ninguna oferta cumpla el puntaje preliminar mínimo y se queden todas afuera. Sí. Entonces, por eso hay que estudiarlo bien. Bueno, Perfecto, pero me quedó justamente, clarísimo. Sí, ya, era un súper. ejemplo. Sí, era un Sí, ejemplo. Es que listo, justamente lo voy a gracias. explicar ahora. Mira, Sí, este gracias. ejemplo es súper sencillo. Se licita una sola línea, que es la línea 4, que después más adelante voy a explicar cuáles son las líneas que tenemos en el anexo 5 que se puede licitar. Supongamos tres proveedores A, B y C. Tenemos acá que yo como organismo solamente voy a utilizar dos criterios técnicos, que es el de proyectos realizados en campaña y el briefing, que es obviamente obligatorio, yo lo tengo que usar porque si no, y además más adelante lo voy a explicar, si el proveedor no cumple con el briefing queda absolutamente inadmisible. Entonces tiene esas dos características fundamentales. Una, que yo estoy obligado como organismo a utilizarlo. Y segundo, que si el proveedor no cumple lo que se le pidió en el briefing, queda totalmente inadmisible y no puede seguir siendo evaluado. Y bueno, y lo tercero relevante del briefing es lo que les contaba al principio, que tienen que decidir si van a pedirle al proveedor una presentación, porque si le piden al proveedor una presentación, van a tener que evaluar lo que es escrito por una parte y lo que es
presencial por otra parte, se evalúan totalmente separados. Aquí en el ejemplo yo puse que le asigné un 20% a proyectos realizados y un 40% al briefing. Entonces ahí, Pamela era tu nombre. Ahí, Pamela, si te das cuenta, tengo 60. Sí. 60 más el cumplimiento de requisitos formales, tengo 65. Eso es lo que yo le estoy asignando a la parte técnica y administrativa. Pero si bien es cierto, una cosa aparte es el puntaje que ustedes le van a exigir al proveedor. Yo tengo aquí 65 puntos entre lo técnico y lo administrativo, sin embargo, le estoy pidiendo como puntaje preliminar solo 50 Perfecto. para que pase a la otra etapa. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo le asigno a todo lo que es técnico administrativo y otra cosa es lo que yo pongo como puntaje mínimo preliminar. ¿Y Entonces eso aquí es yo puse, absolutamente subjetivo, ¿cómo el subjetivo? No, puntaje po. preliminar? O sea, es objetivo. Ustedes lo tienen que estudiar como organismo qué es lo que quieren. Si quieren exigirle mucho a la calidad o si quieren, o lo van a dejar, por ejemplo, acá yo lo dejé en el techo, lo dejé en 50. Entonces, Sí. perfectamente puede ser que me cumplan con el briefing y parte del proyecto, y igual estaría pasando a la otra etapa a ser sujeto de evaluación en la parte económica. Perfecto. Gracias. En la capacidad financiera le puse 20%. Me interesa que tenga espaldas financieras en este rubro. En las comisiones le puse un 10 y en la oferta económica el precio no me importa, le puse 5. También acá no hay límite, hasta le pueden poner un 1%, lo que sí que le tienen que asignar un porcentaje. O sea, a todos estos criterios que están acá, administrativo y económico, tienen que ir con un porcentaje, no pueden ponerle 0 porque son todos obligatorios. Pero si el precio no les importa nada, hasta le pueden poner un 1%. Entonces, yo ya tengo mi puntaje preliminar, tengo los porcentajes que les voy a asignar, entonces me voy a ir al briefing, que es lo primero que voy a evaluar. El briefing tiene varios subcriterios. Está el público objetivo, el concepto, el mensaje, el tono y estilo y la ejecución y soporte. Y es dicotómico, o lo cumple o no lo cumple. Y aquí, acá en este caso en particular, yo a los proveedores les estoy exigiendo el presencial. O sea, quiero que me vayan a presentar el briefing. Por lo tanto, como les comentaba, estoy obligado a evaluarlos por la parte escrita y por otro lado, por la parte presencial. Ambos, yo acá con esto, yo como organismo puedo decidir cuánto le voy a asignar a cada subcriterio. Otra persona de otro ministerio me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero asignarle a todos el mismo valor, el mismo ponderador? Bueno, se puede, quedaría como un número periódico, 16.6, algo así, pero en realidad, también se puede, pero en realidad está hecho para que ustedes como organismo le asignen la importancia que requiere cada subcriterio. Por ejemplo, aquí a público objetivo yo le di más puntaje, le asigné 30, a objetivo 20, a concepto 20, al mensaje le asigné solo 10, al tono y estilo 10 y a ejecución y soporte 10. Y eso me suma 100. Por otro lado, el briefing presencial, y bueno, yo dije el briefing presencial para mí es lo mismo, así que le asigno el mismo puntaje a cada uno. Otra cosa que ustedes tienen que definir en el anexo 4 es qué importancia le van a dar al escrito y al presencial. Aquí yo le di la misma importancia, le di un 50% al escrito y un 50% al presencial. Y acá tiene como límite que el puntaje del briefing escrito debe establecerse desde un mínimo de un 50% hacia arriba. O sea, yo al escrito no le puedo dar menos de 50, por ejemplo, pero sí le puedo dar más, le puedo dar 60 al escrito y 40 al presencial, etc. Pero aquí yo decidí que ambos son igualmente importantes para mí, el presencial y el escrito. Y ahí comencé a evaluar mi proveedor A, por ejemplo, que me presentó, por ejemplo, el público objetivo me lo presentó bien. Acá él cumplió en todo, tiene 100 puntos. Lo mismo que en el presencial cumplió en todo, por lo tanto tiene 100 puntos en el escrito, 100 puntos en el presencial. Aplico el polinomio de 50 y 50 y me da un total de 100. Tiene 100 puntos. Al proveedor B no le fue tan bien. Acá, por ejemplo, el concepto tiene 0 puntos, el mensaje tiene 0 puntos, tono y estilo tiene 0 puntos, por lo tanto, respecto del briefing escrito tiene 60 puntos. Y en el presencial le fue también mal, tiene 50 puntos. Por lo tanto, yo en el escrito tengo 60, en el presencial 50, por lo tanto, si yo aplico el polinomio, este proveedor B obtuvo 55 puntos. Lo mismo en el proveedor C,
este le fue un poco mejor, tiene 70, y por acá tiene 70, por lo tanto aplico el binomio. Después me voy al segundo criterio, que era un 20% de proyectos realizados, que después lo vamos a ver en detalle en el anexo 4. Acá tiene dos detalles importantes. En los tramos los tienen que definir ustedes. Por ejemplo, aquí yo definí que ya, si no tiene ningún proyecto, tiene 0 puntos. Si tiene entre 1 y 3 proyectos, tiene 30 puntos. Si tiene entre 4 y 6 proyectos, tiene 50 puntos. Y si tiene entre 7 y 9, 70. Y si tiene 10 o más proyectos, tiene 100 puntos. Entonces, ustedes como organismo en el anexo 4 tienen que definir los tramos, tienen que definir el puntaje y además tienen que definir esto que está acá, que está en la fase, que dice los últimos X años. Yo acá le puse X6, o sea, yo quiero que de 6 años hacia atrás me presenten proyectos. No me interesa que me presenten proyectos de 10 años hacia atrás. Si me presentan de 10 años hacia atrás, no se considera, digamos, como un proyecto viable. Por eso acá dice que esta X va entre 1 y 7. Y ustedes tienen que definir el X. Por ejemplo, puede ser, no sé, en realidad yo quiero que esta empresa me presente proyectos súper actualizados, por lo tanto le voy a poner que X sea igual a 1, un año. O al revés, ¿no? En realidad a mí me interesa que sean, no sé, no me interesa el tiempo, así que le voy a poner 7 años. Y lo otro también importante que definimos acá en conjunto con SECOM es que el rango de proyectos tiene que ser de entre 1000 UTM y 4000 UTM. Entonces, acá, por ejemplo, yo le puse que X tiene que ser de 2000 UTM, hacia arriba. Y acá, del ejemplo del proveedor A, B y C, tenemos que me presentó 7 proyectos, por lo tanto tiene 70 puntos. Este me presentó 11 proyectos, tiene 100 puntos, y este me presentó solo 5 proyectos, por lo tanto tiene 50 puntos. En el administrativo tenemos que el proveedor A, B y C presentaron absolutamente toda la documentación, ninguno no cumplió, por lo tanto no hubo que aclarar tampoco, y los 3 tienen 100 puntos. Y en el comportamiento contractual, analizamos el registro proveedor, el proveedor A, vemos que no tiene absolutamente ninguna sanción, el proveedor B tampoco, y por último, en el proveedor C vemos que tiene un cobro de garantía dentro de estos 2 años, como les mencionaba yo. Por lo tanto, a su evaluación se le van a restar 5 puntos. Después, en el económico, tenemos 3 criterios que evaluar, como les mencionaba. Tenemos capacidad financiera, que ahí yo decidí cuál es el puntaje que le voy a dar. El organismo comprador decide cuál es el puntaje que le va a dar a cada ítem, al índice de solvencia, el capital de trabajo, índice de endeudamiento y la referencia bancaria. Acá yo les di a todos por igual, les di 25 puntos cada uno, en total son 100, y al evaluar cada proveedor, que después lo vamos a ver más en detalle, vemos que todos cumplen con la capacidad financiera, por lo tanto a todos les doy 100 puntos. En las comisiones, que son 3, la comisión directa, administración de plataforma y ad server, como les mencionaba en la presentación, la comisión directa viene dada por defecto en la fase, por lo tanto vienen dados los tramos, no tienen que ustedes investigar ni poner los tramos. Acá en este caso, en el proveedor A, no, perdón, antes de ir a la evaluación, les contaba que, bueno, esto está dado por defecto. En la comisión de administración de plataforma, esto no lo tiene que poner el organismo en la fase. Acá yo, para simplificarme el ejercicio, puse exactamente los mismos tramos que estaban en la comisión directa y los mismos puntajes. Y lo mismo hice con la comisión de ad server, puse los mismos tramos. Pero esto ahí una pequeña investigación que tienen que hacer ustedes, cuáles serían los tramos apropiados en la comisión de administración de plataforma y en la de ad server. No solo los tramos, sino que también el puntaje que le voy a dar. Bueno, el puntaje es un poco más fácil, pues ahí ya sería de 100 a 0 y acá de 100 a 0. Si nos vamos a la evaluación, tenemos que el proveedor A me presentó una comisión directa del 2%, por lo tanto, se lleva todo el puntaje de 100 puntos. El proveedor B me presenta una comisión directa de 8.5%, por lo tanto tiene 60 puntos, y el proveedor C presenta 15%, por lo tanto tiene solo 5 puntos. Por otro lado, la comisión de administración de plataforma, el proveedor A me entrega una comisión del 0%, por lo tanto le doy todo el puntaje de 100 puntos. El proveedor B me dice que tiene una comisión del 9.2, por lo tanto recibe 40 puntos, y el proveedor C de 6% recibe 80 puntos. Y por último, en la comisión de ad server, está el proveedor A que tiene 11%, se lleva 20 puntos.
el proveedor B de 16% 0 puntos y el proveedor C de 1% que se lleva los 100 puntos. Otro detalle importante que también ustedes tienen que definir en el anexo 4, que tienen que darle el ponderador o bien la importancia que representa para ustedes cada comisión. Acá yo dije, bueno, mi comisión más importante, a la cual yo le voy a dar más puntaje en la evaluación, en la comisión directa, que le voy a dar un 50%. La comisión de administración de plataforma no me importa mucho, así que le voy a dar un 20% y la adserva le voy a dar un 30%. Obviamente que tienen que sumar los ponderadores 100. Por lo tanto, acá aplico el polinomio de cada puntaje con cada ponderador y me da que el proveedor A tiene 76 puntos, el proveedor B 38 puntos y el proveedor C 48.5 puntos. Y ahí doy por terminada mi evaluación. Ya tengo el puntaje económico, tengo el puntaje administrativo de los proyectos realizados y del briefing. Entonces ahora lo que hago es aplicar el puntaje preliminar. El puntaje preliminar entonces sería lo que sacó en proyectos realizados, lo que sacó en briefing y lo que sacó en cumplimiento de requisitos formales cada proveedor. Entonces, como acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el proveedor A, estoy ponderando lo que sacó en proyectos realizados, lo que sacó en Parece que briefing. dejaste de No se ve. compartir. No se ve. Estamos viendo la pantalla nomás, no la presentación. Ay, perdón. Extraño, se me... Sí, yo también estoy viendo, no estoy viendo la presentación. Ahí sí, no sé qué pasó, perdón. Ya. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Gracias, muchas gracias. Entonces, le estaba contando que ahora que ya tengo todo evaluado, voy a calcular mi puntaje preliminar. Entonces, mi puntaje preliminar, como les comentaba, es lo que sacó en proyectos realizados, lo que sacó en briefing y lo que sacó en el criterio administrativo. Y acá vemos que el proveedor A sacó 65 puntos. El proveedor B sacó 47 puntos y el proveedor C sacó 53 puntos. Como yo dije, ya declaré que cada proveedor solamente va a pasar a la evaluación económica si saca sobre 50 puntos, entonces el proveedor B quedaría inadmisible porque tiene 47 puntos. Después me voy a la evaluación económica, que tenemos que el A saca 32.1 puntos, bueno, el B ya no lo considero, el C saca 29.85 y ahora lo que me queda es calcular el puntaje de la evaluación. Acá en este caso el puntaje del A sería lo que sacó en la técnica y administrativa más la económica, que serían 97.1 puntos, y el proveedor B 82.85 puntos. Y ahora el puntaje final estaría determinado por este puntaje de la evaluación, menos, si se recuerdan, el puntaje del comportamiento contractual anterior que se resta al final de la evaluación. Entonces, el puntaje, el proveedor A estaba impecable, no tenía absolutamente ninguna sanción, así que se le resta 0, tiene el mismo puntaje de acá arriba. Sin embargo, el proveedor C tenía una sanción de un cobro, una garantía, por lo tanto ahí le restamos los 5 puntos, que serían los 82.85, quedarían 77.85. Y acá, por lo tanto, el final sería que se adjudica a la línea 4 el proveedor A, que es el que saca el mayor puntaje. Eso es un ejemplo bien simple respecto de la evaluación, y ahora me vuelvo a la presentación. Ahí. Nos vamos al briefing, que es como les mencionaba, el oferente deberá presentar obligatoriamente la oferta técnica escrita basada en el brief. En caso contrario, la oferta se declarará inadmisible. Si opta por solicitar en el anexo 4 la presentación de las propuestas de este criterio, según lo expuesto en el numeral 9, letra F deberá evaluar ambas ofertas técnicas, formato escrito y la presentación, que fue lo que les mencioné en el ejercicio. Los puntos solicitados ya los vimos en el Excel, que son público objetivo, concepto, mensaje, tono y estilo, ejecución y soporte, que como les mencionaba, acá también el organismo tiene la libertad de darle distinta ponderación a cada subcriterio, o bien le puede dar la misma ponderación a cada uno. La forma de evaluar el briefing en respecto a escrito y presencial, como lo vimos, son los mismos subcriterios. Acá, bueno, acá les puse
Acá hay un tema importante, que en el tema de la línea plan de medios, que después lo vamos a ver más adelante en el anexo 5, ahí no se utiliza el mensaje, concepto y tono de estilo para evaluar el briefing. Solamente deben considerar público objetivo, ejecución y soporte y porcentaje de distribución de producción y plan de medios. Entonces, tal como dice ahí la presentación, a los que no consideran tienen que ponerle 0 y las ponderaciones las tienen que distribuir entonces en los subcriterios que sí deben usar en particular para esta línea. Toda la propuesta de campaña comunicacional que van a realizar a partir en este brief está detallada en el anexo 7.1, que después yo creo que ahí SECOM se va a referir un poco para darles un poco de lineamiento respecto del anexo 7.1. Y ambos, presencial y escrito, entonces, como bien, si bien les decía, son los mismos subcriterios. Bueno, y acá está lo que les mencionaba, que para el caso de la línea de producción audiovisual, solamente se usan el público objetivo de evolución audiovisual y el tono y estilo. Y aquí el briefing escrito y el briefing presencial se evalúan con los mismos subcriterios, no hay diferencia. Ya nos vamos a temas más administrativos. Las multas también están determinadas en las fases técnicas. Sin embargo, se le deja al organismo comprador cierta libertad respecto de qué es lo que quiere multar al proveedor en el caso de las campañas comunicacionales. Y acá se ponen 3 hitos: inicio, durante el desarrollo y al finalizar. Por ejemplo, al inicio yo quiero multar la línea de servicio que se inició más tarde de la fecha de inicio acordada. Entonces ahí lo marcan con una X. O bien, si bien es cierto, yo quiero multar el desarrollo. Durante el desarrollo hubo atraso en las etapas, no se realizaron en la fecha acordada. O por último, efectivamente, en esta línea de servicio se finalizó más tarde de lo que se acordó en contrato con el proveedor, por lo tanto también puedo multar ese hito. Y ahí, como dice, marque con una X, puede marcar todas, dos o una opción. Otros temas relevantes del anexo 4. También dentro del anexo 4 se debe especificar cuál es el mecanismo de resolución de empate, y ahí lo que ustedes tienen que hacer como organismo es establecer el orden de prelación según los puntajes obtenidos por criterio de evaluación. Ahí, entonces, previo, en el anexo 4, deben definir cuáles son los criterios que ustedes consideran para desempatar. Idealmente, los criterios tienen que ser los más importantes. Por ejemplo, el brief, yo lo pondría en primer lugar. En el caso del ejemplo en Excel que les mostré, pondría el brief, después pondría el los proyectos realizados, después pondría el criterio de capacidad financiera, que también es importante, etcétera. O sea, tienen que listar todos los criterios utilizados en la evaluación, y obviamente que ese orden debe ir de la mano con la ponderación que ustedes ya le dieron previamente. El correo Andrea, electrónico también, sí. tenemos una mano levantada de Fernando. Hola, Fernando. Hola, hola, sí, una consulta. Aquí De DIPRES, ¿cierto? No, de TPM soy yo, Ya, sí. Hola, Fernando. transporte. Hola. Oye, tengo dos dudas. Hay tres líneas, ¿cierto? Que se hablaba de, en el fondo, por ejemplo, cuando veía la parte económica, la comisión y lo que te cobraban por la mantención del servidor y el... ¿Uno tiene que licitar estos tres o podríamos nosotros solo licitar, por ejemplo, una campaña? ¿O estás obligado a licitar los tres como servicios, lo del ad server y Sí. mantención? Lo que pasa es que eso no son líneas de servicio, son las comisiones que te va a cobrar el proveedor. Por lo tanto, en la evaluación, tú como organismo tienes que delimitar cuáles son los rangos eh, que te van a entregar A ver, lo voy a poner mejor el ejemplo. Es que, pensando, por ejemplo, si yo lo que quiero licitar es un plan de medios, una campaña, a lo mejor no aplican las tres comisiones, o siempre tienen que estar consideradas esas tres comisiones. Sí, en este minuto están obligatorias las 3 comisiones, pero lo que puede hacer es que si no son tan importantes, les puedes poner tramos, o sea, si por ejemplo la comisión de administración de plataforma no es importante, le puedes poner tramos altos en las comisiones. Pero sí las 3 están sujetas a evaluación. Y las tres pesan lo mismo.
No, pues, eso también es libre. Ah, Tú ya, le sí, en tienes el que fondo dar ahí puedo jugar el... con eso. Ya, Claro, perfecto. sí, Pero con un exactamente. mínimo de 1%, como decías antes. Exacto, sí, o sea, Ya. se tienen que Y considerar. la- Pero claro, le puedes y- dar, por ejemplo, a la administración de plataforma que tiene tu importe, le puedes dar un 1%. Por lo tanto, si te ya, entrega una comisión muy alta da lo mismo. y tú lo estás evaluando mal, pero no va a valer mucho en su puntaje. Ya, porque no es relevante para lo que voy a contratar. Oye, y lo otro, el caso, porque, por ejemplo, nosotros queremos contratar a una empresa que nos ayude en las campañas que tengo programadas para el año. El caso puede ser en el fondo, no necesariamente una campaña que yo voy a realizar, sino que en el fondo es un caso que yo hago para que ellos me presenten un briefing y yo pueda evaluarlos, independiente que yo después contrate campañas distintas o tengo que licitar por cada campaña que yo quiera hacer. Es que eso lo vamos a ver en el anexo 5. Ahí yo les voy a mostrar cuáles son las líneas que se pueden licitar y cómo las van a licitar. Pero eso lo vamos a ver en el anexo 5 un Te lo poquito. pregunto porque como en las multas se hablaba de cumplimiento de plazos, por ejemplo, esto después la idea Ujú. es que yo licito como en el fondo un servicio y después genero órdenes de trabajo o estoy licitando inmediatamente la compra con todos sus detalles, como más Es que parecido se puede, a una gran compra o una licitación normal. es más parecido a una licitación, pero se puede, en el anexo 4 también hay una parte donde tú puedes delimitar las formas de pago, porque tu tema es que quieres pagar más No, largo no, quiero hacer plazo, ahí varias. no te No, tenés no, que... no, 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 por ejemplo, durante el año yo quiero contratar para hacer las campañas del año. Yo tengo programado hacer, por ejemplo, no sé, 4 campañas en el año, que las voy a ir definiendo durante el año. Entonces, Ujú. en el fondo, yo hago la compra, tengo una empresa que me va a prestar el servicio, ¿no es cierto? Pero yo después, para cada campaña, el brief que le voy a entregar a la empresa va a ser distinto y se lo voy a ir entregando para campañas distintas, digamos. Sí, una ¿Cachai? Sí, sí, pregunta, Entonces, Andrea, yo sí creo que se puede. complementando lo que pregunta Francisco, ¿estas bases tipo tienen monto mínimo para hacer No, compra? no tiene No. monto mínimo. Por lo No tiene mismo, monto tú mínimo. podrías comprarla, bueno, nosotros siempre vamos a recomendar que ustedes compren una sola vez en el año y bueno, como decía Andrea en el anexo 5, ahí sale cómo tú puedes distribuir las capacitaciones, o, disculpa, las campañas durante el año, o también podrías tomar las bases y hacer 4 procesos, pero obviamente te vamos a recomendar que hagas una, pongas las 4 líneas de servicio y vayas durante el año ahí cumpliendo con cada una de las fechas. Pero de poder hacerse las 2 modalidades que tú nos indicabas, sí, ¿cuál te recomendamos nosotros? La que haces un solo proceso que puedes dividir en 4 y así ahorras tiempo y ahorras recursos. ¿Ya? pero para Eh, eso, disculpa, tengo que tener las campañas definidas en el momento que hago la compra. No es como cuando yo contrato el claro, servicio y que exactamente. Sí, hago OT durante el año, digamos. Tengo que tener claro cuáles son mis 4 campañas en ese ejemplo, sí, Exactamente. en el momento, o Sí. sea, específico, con todo el detalle. Sí, sí, porque se sí, te va a pedir porque el detalle de las campañas en el anexo 5, Ya. ¿cierto? sí, de hecho en el anexo 5 está como obligatorio el brief. Entonces tú tienes que presentarle el brief al proveedor qué es lo que quieres. Entonces, y el brief es el corazón de la campaña, entonces no puedes licitar sin tener eso. Entonces hay que tener claridad respecto de todo lo que tú vas a pedir en cada campaña. Pero como dice Gabriel, se puede hacer de las dos formas. Se puede licitar, lo ideal, como dice Gabriel, licitarlo todo de una vez, anual, todo lo que vas a necesitar en el año. O bien por separado también. Andrea, tenemos otra mano levantada de Juan José Ay, Ortega. Juan Hola, José, hola, ahora hola, sí. buenas. ¿De qué Eso institución quería eres, Juan José? Natur, Dirección Regional Metropolitana. Que Ok. en un momento vi, por eso quería preguntar si había monto mínimo en estas bases, porque en un momento vi que en la evaluación de la experiencia, no recuerdo bien si era 1000 UTM de monto mínimo para evaluarlo. ¿Está bien eso? ¿Nosotros podemos definir los montos? en experiencia, Sí. dame un segundo, que eso no lo puse en la presentación porque era ya poner mucha información, pero en experiencia, ya, lo que pasa es que en experiencia hay dos formas, está por años de experiencia y está por cantidad de líneas ofertadas y adjudicadas en los últimos X años. En años de experiencia también está flexible, o sea, el organismo define en los tramos y el puntaje. Y en el caso de
por cantidad de líneas ofertadas y adjudicadas en los últimos X años, también está libre y además se le da la libertad al organismo de que ponga cuáles son esos X años hacia atrás. Te fijas que Ah, aquí dice perfecto. años de Sí, experiencia pero sobre la cantidad de X años. disculpe. Lo que pregunta el Claro. compañero está bien, estaba en la presentación y decía que la experiencia, más allá de los años de experiencia, tenía que ser en campañas de cierto tramo y eran montos Sí, y altos. montos, era montos de 1000 como Montos. mínimo. Entre 2000 y más, creo. Entonces, a mí también me quedó esa duda, dado que las campañas que nosotros licitamos son de un valor menor, digamos. Ah, ya lo voy ¿Cómo a podría revisar, pero... exigirle experiencia tan... No la experiencia en años tenía que ser en campañas de un monto X. Eso Ah, decía. no, lo que pasa es que perdón, está bien lo que está en la presentación. Lo que pasa es que la presentación, lo que vi yo fue proyectos realizados. ¿A eso se refiere? Los proyectos Sí, realizados, lo que vimos en el Sí, Excel. eso. Ya, es que ese es Sí, otro criterio, eso. distinto a la experiencia. Ese criterio se llama proyectos realizados en campañas en TV y campañas digitales. Y ese sí nosotros le pusimos el año que ustedes lo pueden manejar ahí, los años hacia atrás que quieren esos proyectos y el monto en UTM. es que eso me llama la atención, que el rango debe situarse entre 1000 UTM y 4000, pero estas bases no tienen, se supone que monto mínimo, por eso me llamó la No, atención, no, porque en ese caso lo que pasa sería, es que, no, es que esto no es un monto mínimo de la base para licitar. Esto es lo que yo le estoy pidiendo al proveedor que me entregue para evaluarlo técnicamente ah, respecto pero a ese eso lo criterio. definimos nosotros, Claro, o sea, ese esto es monto. como tú le dices al proveedor, mire, yo te voy a evaluar por todos los proyectos que me vas a entregar. Y esos proyectos que tú me estás entregando tienen que ser, no sé, de 6 años hacia atrás, no más hacia atrás porque no me sirven. Y tienen que ser por ejemplo, aquí le puse de 2000 UTM hacia arriba, 2000 UTM hacia arriba. O sea, preséntame todos los proyectos que tengas de 2000 UTM hacia arriba. Me puede presentar de 10.000 UTM, 11.000 UTM o de 2.200 UTM. Pero Disculpa, para no Andrea. cerrar el mercado, perdona, para no cerrar el mercado le pusimos un límite. Porque ¿qué pasa si el organismo comprador a mí le pone en este criterio? Oye, yo quiero que me presentes proyectos de 10.000 UTM, no te va a llegar ningún proyecto. No sé, los montos yo no los manejo también, pero por eso este rango nosotros lo estudiamos con SECOM y dijimos ya, pongámosle un límite de entre 1.000 y 4.000. Por ejemplo, entonces ustedes como organismo le pueden decir al proveedor, ya, entrégame los proyectos de 4.000 hacia arriba. Entonces, pero no puedo ponerle de 10.000 hacia arriba, porque si no, ahí sí que me cerraría el mercado. No sé si se entiende. Pero esto no tiene Sí, nada que ver con pero a lo mí que no yo me voy a preocupaba licitar. el monto máximo, sino que me preocupaba el mínimo, o sea, el mínimo son 1000. Ah, sí, el mínimo son 1.000. Ah, Sí. ya, perfecto. Eso Ah, Disculpa, era, ya. muchas gracias. Ahora te entendí, ese, perdón. Ya. ese monto, en el fondo, ese rango, se determinó debido a que para levantar una campaña en televisión claramente no es con montos bajos y necesitas efectivamente que en el fondo una agencia tenga esa solvencia y se pueda ver ese trabajo realizado. No es lo mismo contratar una productora que hace eventos particulares, ¿no es cierto?, de BTL, versus una productora que hace un comercial de televisión, que sí, efectivamente, las cámaras son diferentes. Ya. Se Gracias, Carolina. levantó en ese rango. Ujú. Ya, si no hay más consultas, Gabriel, vuelvo a la presentación. Queda Carolina con la manito levantada. Ah, Carolina, que Carolina habló recién. ¿hablaste recién? Ya, perfecto. Sí, Entonces, seguimos. Muchas gracias. ya. Le estaba contando que también en el anexo 4 hay que definir las formas de pago, el número de cuota, periodicidad, cómo se haga el pago. Disculpen, Sí, Carolina Guajardo. Lo que pasa es que me interesa mucho la intervención que puede hacer Carolina de la pregunta que hizo mi compañero de TPM, porque efectivamente la pregunta es si se puede licitar o sea, tenemos disponible un X monto y los briefs tienen que ser obligatorios. Por ejemplo, estoy pensando en una licitación a 24 meses, no solamente a un año presupuestario, sino a 2 años. En 2 años nos vamos a tener absolutamente claridad quizás de todos los briefs o quizás de todas las campañas específicas. Acá este tipo de licitación sí o sí nos obliga a tener al menos el brief súper claro para poder licitar. Ahí la Caro había levantado la mano, quizás ahí nos puede complementar un poquito. Sí, había levantado mi mano porque en ese momento, porque efectivamente
efectivamente, el punto de poder hacer estas grandes compras, todo depende de la coordinación y planificación que se pueda hacer. ¿Por qué tiene que estar establecido por brief? Porque en el fondo, CONACET eres Carolina Guajardo, ¿cierto? Sí, sí, Caro, CONACET. Pues estuvimos en reunión el otro día. Lo que pasa es que, Exacto. efectivamente, por ejemplo, CONACET, ustedes sí pueden levantar un brief en relación a seguridad vial y todo lo que eso compete como seguridad vial. ¿Ya? Perfecto, sí, en eso estaba ¿Te das pensando. cuenta? Claro, porque Tenemos como efectivamente una temática bien una transversal, temática que digamos. exacto. Entonces, tú dentro de esa temática tú puedes abordar y preparar un brief en relación a eso, a lo que tú necesitas. Lo mismo quizás se puede trabajar con DTPM, que son efectivamente, ustedes, ¿qué es lo que hace DTPM? Generalmente es contratar una gran bolsa de plan de medio para la difusión de las campañas, de las acciones de contingencia y medidas preventivas, por ejemplo. Eso está establecido así y han podido levantar sus licitaciones de esa manera de forma normal. Entonces, sí, efectivamente, hay una generación de un brief, que es lo que decía la Andrea, que es real. O sea, no podemos levantar una licitación, ninguna licitación, ni ningún requerimiento, si no hay un requerimiento técnico, en donde poder establecer de qué es lo que vamos a hablar o de qué se va a tratar la campaña para poder evaluarlo. ¿Se entiende? Fernanda. Sí, aprovechando lo que comentaste, pero eso no significa que ese brief con el que yo licité es el que tengo que estrictamente ejecutar, porque por ejemplo que mencionaba Carolina de CONACET, lo que yo entiendo, en el fondo, yo sé el universo sobre el cual se van a mover mis campañas, pero efectivamente, si licito a 1 año o a 2 años, eh, la exactitud, cuánto va a durar, cuál va a ser el mensaje, eso lo voy a ir definiendo durante la ejecución de esos 2 años. Entonces yo puedo hacer una forma de orden de compra, ¿no es cierto? Donde yo establezco las condiciones específicas de lo que voy a contratar, que se enmarca dentro de lo que licité, por supuesto, pero que no necesariamente va a ser el brief que yo presenté en el momento de licitar. Esa es mi duda, que entiendo que es lo mismo que preguntaba Carolina. Sí, es que ahí hay que tener cuidado, porque efectivamente tú vas a licitar algo, es muy similar quizás a lo que podría ser un convenio como de suministro, ¿ya? Ya, o Que sea, es en muy el fondo. distinto, ¿cachai? Que es como, ahí la Andrea conoce mucho más sobre contrato de suministro, qué sé yo, pero efectivamente cuando hablamos de una campaña, tenemos que al menos establecer la temática donde nos vamos a mover, porque no podemos, o sea, yo no puedo, tengo que establecerlo en el brief. Si son 4 temáticas, son esas 4 temáticas. Puedes poner la salvedad como ponemos siempre, que yo ahí en ninguna parte de las bases está establecido, que podría que alguno de estos productos no necesariamente ejecutarse como lo que se realiza. Ya, pero eso es un tema que se tiene que ver con los equipos jurídicos de cada unidad de compra y ahí poder analizar el término particular del levantamiento de la compra. Y ahí los podemos apoyar desde acá, como lo hemos hecho con varias compras que están en ejecución. Veo que está la gente de educación, que también están en un proceso intentando utilizar la base tipo, ¿no es cierto? Y se puede trabajar específicamente algo ajustado a su ministerio, a su servicio. Así que te invito a que nos pongamos en contacto a través de tu supervisora, que también está acá, que es de la asesora, perdón, que es la Pachi, la María Paz Rey. Así que no hay problema. Súper, Te gracias. contactas con nosotros nomás. Te pasaste, gracias. Ya, sigo entonces. Bueno, y respecto de lo que estábamos hablando, también comentarles que las campañas las publicaciones de estas campañas son con un mínimo de 10 días, por lo tanto, debe haber una programación al menos trimestral con el brief. Ya, entonces, ya no me acuerdo dónde iba. Ah, ya, estaba la vigencia, que también hay que establecer la vigencia, perdón, no lo tenía en modo presentación, ahora sí. Los otros temas que se vienen en el SU4 entonces son la reajustabilidad del precio, por ejemplo, el indicador de reajuste, ahí como típico ejemplo del IPC, que se indica la periodicidad, la vigencia del contrato en meses y si se prohíbe o no la subcontratación de los servicios. Y ahora nos vamos al anexo 4.1, que fue un anexo que se incluyó. Habitualmente las bases tipo no tienen este anexo, pero nosotros lo incluimos acá. Con SECOM decidimos incluir este anexo complementario donde explica en qué consiste cada línea
que está sujeta a ser licitada, que después la vamos a ver en el anexo 5, que está lista, que la primera línea entonces es concepto creativo, que ahí está la definición, en las bases para facilitarle un poco más la pega al organismo, se incluyó la definición de concepto creativo. Está la segunda línea, que es de planes de medios, que incluye medios tradicionales y digitales, que también va con una definición. Está la tercera línea, que sería producción audiovisual, fotográfica y OBTL. Y por último, la cuarta línea, que es la línea que suponemos que es la línea que más se va a licitar por parte de los organismos compradores, que es la línea de campañas comunicacionales, que incluye todos los otros productos dentro de una misma línea. Ya, y finalmente ahora, que ya se lo he mencionado bastante en la presentación, que es el anexo 5, que es uno de los anexos más importantes de la base, que tiene que completar el organismo comprador y que su correcta completitud le va a facilitar mucho el trabajo al proveedor y le van a llegar las ofertas limpias, digamos, sin necesidad de aclarar. Entonces, la primera tabla que aparece en el anexo 5 es donde la entidad licitante va a definir cuál es la línea de servicio que requiere licitar. Como ya les adelanté en el anexo 4.1, tenemos 4 líneas. La línea 1 es el concepto creativo, la línea 2 es la de plan de medio, 3 producción audiovisual y la última, que es campaña comunicacional, que al licitar esta línea, como tal, como dice acá, el organismo comprador podrá adicionar dentro de esa línea las compras de la línea 1, 2 y 3, o bien hacer combinaciones de 3 líneas o combinaciones de 2 líneas de ella. Acá, como dice la tabla, el briefing es obligatorio de entregar en todas las líneas. También es obligatorio el presupuesto disponible con IVA. El porcentaje de distribución de distribución de producción y plan de medios solamente es obligatorio para la última línea. Y el cumplimiento del 40% de inversión regional, solo obligatorio para el plan de medios y para campaña comunicacional. Entonces, en los requisitos mínimos, lo primero que se debe entregar, y además, si no o sea, estando acá, estando en el anexo 5, cualquier requerimiento mínimo que no se entregue, el organismo o sea, perdón, el proveedor queda inmediatamente inadmisible. El primero es el briefing, que ya lo hemos mencionado bastante. En este punto el organismo requiriente define todos los requisitos mínimos referentes a la línea que está licitando, que son las líneas que les mostré más arriba, las 4 líneas, basándose en la oferta técnica definida en el anexo 7.1. Para toda la línea, a excepción de la línea de producción audiovisual, que se estableció un brief especial que está en el anexo 7.2. Entonces, en las bases técnicas, cuando ustedes las vayan a revisar, se van a encontrar con que hay 2 anexos técnicos, el 7.1 y el 7.2. El 7.1 entonces es donde ustedes tienen que entregar el brief al oferente, y en el 7.2 está el brief que ustedes le van a entregar al oferente, que es lo que requieren respecto de la línea producción audiovisual. El segundo punto, que también es obligatorio para todas las líneas, es el presupuesto, que tienen que, aquí este es un ejemplo, el presupuesto disponible con IVA, que tiene que guardar coherencia con lo que ustedes entregan en el anexo 4, porque en el anexo 4 también entregan el presupuesto disponible. Acá, obviamente, cuando ustedes estén licitando, por ejemplo, si fueran a licitar solamente una línea, por ejemplo, la línea 4, que es, como lo que conversamos con SECOM, es la línea que más van a licitar. Acá solamente tienen que poner el presupuesto disponible de la línea 4, campaña comunicacional. Por lo tanto, estas 4 líneas perdón, las tres líneas que la anteceden deberían eliminarlas. En el punto 3 está la distribución de producción y plan de medios, que este se desarrolla a partir del presupuesto disponible con IVA, y también este requisito es obligatorio, como les mencionaba, para la línea 4. Acá, perdón. Acá lo que ustedes tienen que entregar a partir del presupuesto disponible que ya definieron, hay que entregar el presupuesto disponible neto, la comisión de agencia, el presupuesto disponible neto descontada la comisión, y acá tienen que distribuir ese porcentaje de distribución de producción y plan de medio. Por ejemplo, acá yo a modo de ejemplo puse un 60 y un 30. Entonces, una vez definido el porcentaje de distribución de producción y plan de medio, la parte de común acuerdo podrá modificar este último. Antes de la firma de contrato, sin embargo, esta modificación no podrá superar un 20% del valor total neto del plan de medio.
y una vez modificado, se debe actualizar el cumplimiento del 40% de inversión regional, que es lo que vamos a ver en el punto 4. El cuarto requisito mínimo es el cumplimiento del 40% de la inversión regional y solamente obligatorio para las líneas 2 y 4. Bueno, el referente deberá cumplimiento de acuerdo al artículo 21 de la ley 21.192 y debe entregar una planilla, que es lo que yo expongo acá como ejemplo. Este valor viene de la lámina anterior, que es lo que yo definí como plan de medio, que eran 553, y lo tengo que distribuir en qué es lo que voy a tener en nacional y regional, y ahí, según lo que yo, ¿cómo se llama? Expuse acá, acá se cumple con el cumplimiento del 40% de inversión regional. Y por último, el quinto requisito mínimo, que solo opera en el caso de que yo solicite como criterio técnico las credenciales de equipo. Si yo ocupo ese criterio de evaluación, entonces el organismo está obligado a entregarme el organigrama del equipo de trabajo de la campaña comunicacional, que trabajará en la campaña que es objeto de la licitación, y esto está asociado, como les mencioné, al criterio de evaluación número 3 por línea de servicio. Esos serían los 5 criterios mínimos. Después vendría el anexo 6, que es el de SLA, donde cada organismo requiriente debe especificar en la sección cuáles son los SLA asociados a cada línea de servicio. Por ejemplo, tiempo de disponibilidad, tiempo de respuesta de solución, número de incidentes por cada evento. Y acá puse un ejemplo súper simple de que si yo estoy licitando la campaña comunicacional en la línea 4 y, por ejemplo, una de las acciones, descripción de las acciones esperadas, por ejemplo, sería la solicitud de un cambio de un spot en TV. ¿Cómo lo mido yo? Mi instrumento de medición de cumplimiento, si me entregó o no me entregó este cambio de spot vía correo electrónico y presencial, eso lo tengo que definir yo. El método de medición es si recibí el correo de recepción conforme. La frecuencia de control, entonces, en este caso serían los días hábiles que se contabilizan desde el valor comprometido. El valor máximo mínimo, que también tengo que definir yo, sería un valor máximo de, por ejemplo, yo no voy a poner como límite 3 días hábiles, después de eso ya se debería multar, y el monto de la multa. ¿Cuántas UTMs por cada día hábil sobre el valor máximo comprometido, que en este caso serían los 3 días hábiles? Ya, y la oferta técnica, acá, ¿qué es lo importante de la oferta técnica? El proveedor en su oferta técnica, que siempre por cada línea de servicio debe incluir toda la información necesaria según los criterios técnicos solicitados, debe ser ingresado y firmado por la persona competente de la empresa, y además debe incluir la documentación de respaldo solicitada por cada criterio de evaluación, y si no se incluye o la documentación es ilegible, puede ser declarada la oferta inadmisible. Y ahí sí, como era tan largo, lo voy a mostrar directo acá porque me es más fácil mostrarlo directamente en la fase. Por ejemplo, acá tenemos la oferta técnica. Un detalle súper importante, que si, por ejemplo, según lo que yo mostré en el anexo, en el archivo Excel, yo estoy usando solamente 2 criterios, el de proyectos realizados y el de briefing. Por lo tanto, al proveedor, todo esto yo lo tengo que eliminar. Solamente le tengo que mostrar el de proyecto realizado, que sería este. Entonces, lo que le tengo que entregar yo acá es la línea de servicio, le tengo que poner acá, por ejemplo, línea 4, campañas comunicacionales, y acá el proveedor me tiene que llenar, no sé, 10 proyectos. Y además, para verificar la experiencia declarada, debe completar el siguiente cuadro, detallando los proyectos realizados por línea de servicio. O sea, acá él me entregó 10 proyectos, por lo tanto él debería incluir 10 líneas con el nombre del proyecto, la descripción, la empresa cliente, correo electrónico, teléfono, fecha de inicio término, y un link que me lleve a esa descripción de esa campaña o plan de medios al cual él me está entregando. Entonces, con esto ustedes tienen que, al momento de evaluar, ver primero lo que está entregando, ver el link de efectivamente si cumple o no cumple, y según eso ir dándole el puntaje. Si efectivamente esos 10 proyectos son efectivamente comprobables y cumplen con lo que usted
debería ser un proyecto realizado. Después el briefing, que eso ya lo hemos explicado. Acá están los conceptos: público objetivo, concepto, mensaje, tono y estilo, ejecución y soporte, y también viene asociado con un link, donde el oferente deberá entregar un link que direccione la propuesta que responde al brief solicitado en cada punto indicado. El archivo puede ser PDF o cualquier archivo que permita ser visualizado en distintos sistemas operativos. Y la entrega del briefing presencial será en la presentación presencial, donde los términos de fecha y hora estarán determinados en el anexo 4, que eso ya lo vimos. Sí, entonces, como le digo, es súper importante eso, dejar solamente en el anexo 7 solo los criterios de evaluación que el proveedor tiene que llenar, porque si ustedes le entregan el anexo tal cual como está acá, se van a enredar y van a empezar a llenar cosas que no corresponden. Acá rápidamente les cuento que respecto de los otros criterios, por ejemplo, acá está la experiencia en campaña de bien público, que está acá, por ejemplo, por línea de servicio, año de experiencia, o también se puede ver por cantidad de líneas ofertadas y adjudicadas en los últimos años. También tiene, nosotros adjuntamos el cuadro acá donde se pueda comprobar la experiencia que está entregando el proveedor. Lo mismo en experiencia en campañas internacionales. El proveedor, acá ustedes le ponen la línea, el proveedor tiene que llenar los años de experiencia. Lo mismo acá, cantidad de líneas ofertadas y adjudicadas en los últimos años. Y tiene que llenar el cuadro, y con eso ustedes pueden determinar si efectivamente la experiencia es válida o no. Las credenciales de campañas de agencia y equipo, lo mismo, también tiene que ser comprobable a través de un cuadro y a través de un link. La experiencia que ya lo vimos. Y después vienen todos los criterios que no me voy a detener en eso porque si no, no voy a alcanzar a terminar, pero están las herramientas de planificación, las credenciales y o acreditaciones, la producción audiovisual fotográfica y o BTL, los estudios de mercado y evaluación de campañas comunicacionales, que también tiene cada uno, también están sujetos a sus criterios y tiene asociado un link. Bueno, y la capacidad financiera, que eso ya lo vimos, la capacidad financiera y las comisiones. Y después vendría el anexo 7.1 y 7.2, que son los anexos ya más técnicos del briefing. Ya, por último, el anexo 8, que acá es súper importante que en el anexo 8, ¿perdón? Hay una mano levantada de Mauricio José Miranda. Hola, Mauricio. Estaba como finalizando, pero era como para al final tratar de resumir y si es que era, no llegué como 5 o 10 minutos tarde, estábamos en otra reunión. El tema de la descarga de los archivos, quería preguntarte si van a enviar la presentación que estaba haciendo hoy, esas dos cosas, porque siento que, bueno, es complejo para uno y, bueno, está todo complejo también para el proveedor también. Entonces, sería bueno volver Hola, a Mauricio. repasarlo y estudiarlo. Sí, Hola, no te Mauricio, preocupes, eso te lo Mauricio. respondo yo. Les dejé un link en el chat donde ustedes pueden registrar su asistencia. Súper importante que la puedan registrar porque con los datos que ustedes entreguen, nosotros les vamos a mandar ahí la presentación. ¿Ya? También grabamos esta presentación quedó grabada y les vamos a dejar el link a su disposición. ¿Lo puedes enviar? A ver, ¿Lo puedes enviar de nuevo que no aparece? sí, en el chat está, es lo único que aparece en el chat No, de la y reunión. como llegué tarde solamente no me aparece. No está. Ah, puede ser, tienes toda la razón. Que haya Ya, quedado con otra temporalidad. sí, Es un formato de forms, tienen los datos ahí. ya. Una recomendación, las bases tipo, la primera vez que uno las ve son como, tienen una lógica, ¿ya? Pero cuando uno ya las lee, las aprende, te aprendes todas las bases tipo, ¿ya? Después tú vas a leer la de vehículo y vas a decir, ah, ya entiendo, ¿ya? Así que al principio hay que hacer un pequeño esfuerzo por entenderlas, pero después te va a ir súper rápido con todas las demás, así que, y con estas mismas, ¿ya? Así que revisar todo el apoyo de nuestra parte para que las puedan comprender de la mejor manera, ¿ya? Vale, gracias. Ya. Gracias, Gabriel. Bueno, Perdón, Andrea. Está Catherine también. Sí, eso, Gabriel, Andrea, yo también los quería interrumpir, muchas gracias. Sucede que tengo una duda respecto del anexo que mostraste anteriormente, que tiene que ver con la experiencia. Efectivamente, mira, yo hablo desde el servicio
Nacional de Turismo, y nuestro fuerte y nuestra potencialidad son las campañas comunicacionales, porque nosotros nos dedicamos a la promoción. Por lo tanto, generalmente nosotros hacemos también licitaciones que son para 24 meses y por montos bastante altos. Ahora, no tenemos solo una campaña, sino que son varias campañas y en varias líneas. Entendí perfectamente lo del anexo que tú explicaste, y ahí hay que ir separando, digamos, qué línea es la que nosotros queremos financiar o cuál es la que queremos llevar a ejecutar y cuál es la que vamos a evaluar. Lo que sí me queda la duda, y por eso lo menciono, es que nosotros ya hemos tenido problemas en el pasado con algunos proveedores que son agencias grandes, en donde nosotros le pedimos que nos informen y efectivamente ellos a veces nos llenan esos cuadritos, pero no siempre nos mandan los links o algún anexo, algún comprobante de que hicieron esa campaña, y la razón es súper sencilla, es porque ellos cuando hacen campañas con un proveedor, o sea, con un cliente, firman un acuerdo de confidencialidad. Lo que hacen con nosotros. Entonces la agencia me decía, si yo te presento a ti un link que te dirija a esa campaña o un antecedente del monto por el que fue esa campaña, yo estoy incumpliendo la cláusula de confidencialidad que firmé con mi cliente. Entonces ellos nos hicieron ver que ese era un problema grave de nuestras bases que anteriormente se hacían a través de convenio marco con las grandes compras. Y la verdad es que nosotros les dijimos que lamentablemente las bases no las habíamos creado nosotros y tenían que cumplirlas si que querían participar del proceso. Pero para efectos prácticos a nosotros se nos complica el poder conseguir un buen proveedor, uno que sea internacional, uno que tenga las espaldas para poder ejecutar nuestras campañas comunicacionales, y si ese tipo de restricciones, no sé cómo llamarlo, si le estoy impidiendo postular por no entregarme ese anexo. ¿Me entendieron? Sí, no, sí se entendió perfecto, pero ¿es determinante para ti siempre usar ese criterio de experiencia? Generalmente sí, porque nuestras campañas, como te digo, son grandes y yo necesito saber si el que se va a presentar a mi licitación es un proveedor que ha tenido experiencia previa en campañas grandes. Entonces son campañas comunicacionales internacionales. No me sirve una agencia de... Sí, Catherine, una consulta. Andrea, en el anexo 5 se pueden poner más pestañas. ¿Aló, Andrea? No te entendí. No te entendí. Que si en el anexo 5, el de criterios mínimos, podemos poner más pestañas al cuadrito. Sí, se puede. Lo que se podría hacer ahí es que como se tiene una experiencia y se tiene un cierto monto que ellos no pueden declarar por una privacidad que tienen estratégica con algún proveedor anterior, pueden decir ellos que tienen cierta experiencia que cumple con el mínimo, no decir cuánto, estaba relacionada, y tú, como tienes que cotejar esta experiencia con la persona, mandarle y preguntarle si cumplieron o no. Y así ellos podrían cumplir con la experiencia, preguntarle, ¿fue al menos este monto? ¿Cumplieron con lo que se les requirió? Sí. Gabriel, ¿aló? Sí, Ángel. Dale. Sí, a ver, no, esto al ser una licitación ya está resuelto, ¿ya? En este caso lo que tienen que hacer es colocar en el punto, en el anexo número 4 de las bases, de acuerdo a lo que indica la cláusula número 2, que la publicidad de las ofertas técnicas no es tal, o sea, las ofertas técnicas no son públicas. Entonces la información que entregue el proveedor va a quedar resguardada en el proceso de oferta. Esa es la forma de resolverlo a nivel de lo que respecta al criterio de evaluación de la experiencia anterior. Ahora, respecto del criterio precio, eso es imposible porque es normativo que los precios deben ser conocidos. ¿Ya? Eso para aclararlo desde el punto de vista administrativo. Buena. Sí. Disculpen que... O sea, lo que dice Ángel... es una claro, buena se puede... alternativa. Claro, entonces lo que va a entregar en el link, igual tiene que entregar un link, pero solo va a entregar lo que pueda entregar. Sí, Porque no pero... Sí, me parece que es una súper buena alternativa la que da Ángel, pero adicionalmente decirle a Catherine que efectivamente las agencias y las grandes agencias, justamente ellos ponen dentro de sus páginas web y dentro de su reel de trabajo a sus clientes. O sea, de hecho, ese es su aval y su garantía del trabajo que realizan.
¿ya? Entonces, en caso de que hayan tenido ese tipo de problemas con alguna agencia, igual sería bueno que nos comentaran y que nos indicaran quiénes son para individualizarlos y poder conversar con ellos y establecer la forma en que pueda hacer, porque efectivamente ellos también se quejan de que ellos tienen mucha más espalda para hacer tipo de campañas relacionadas a gobierno, ¿ya? Y que puedan estar como en la categoría. Así que me parece extraño lo que indicas, Catherine. Me parece que si ya les pasó una vez, efectivamente es porque algo hay, o sea, es una situación, pero sería bueno poder saber quiénes son los que no quieren incorporar sus cosas, si nos puede hacer Sí, llegar a través principalmente del se nivel quejaron central. por poner el precio, Carolina. Sí, eso fue. Ah, Que ellos nos decían que no podían indicar, o sea, por ejemplo, nosotros les los decíamos montos, que, no las claro, creatividades. lo que pasa es que nos mandaban una imagen dentro de su presentación con los clientes, tal como tú lo indicas. O sea, casi como que yo miraba su página web, en el fondo tenían, miren, con todos estos clientes hemos trabajado, pero a la hora de indicar en el detalle qué proyecto, qué año, en qué mes, la experiencia, porque estábamos hablando de los proyectos realizados, los proyectos anteriores, a donde tú les pides que te pongan los montos, entre tantos montos y tantos montos, ellos ahí se quejaron y dijeron, oye, yo firmo un acuerdo de confidencialidad con mis clientes y yo no le puedo llegar y decir a cualquier persona, ¿sabéis que hice una campaña? Estoy inventando, con Falabella por 5.000 millones de pesos en tal año. Entonces yo estoy violando un acuerdo de confidencialidad, si a ti te lo declaro y lo firmo más encima. Ese era su alegato. Ah, perfecto, es de montos. Claro. Ya, pero nosotros pero no ahí pedimos monto tampoco. no se piden Nosotros no montos. pedimos monto. ¿Ah? No. En el anexo que mostraste del Excel, sí, po, se pide monto. Entre tal No, monto y es que, tal. dice que no, esté es que dentro no de se me una entendió categoría. la idea, Catherine. La vuelvo a explicar. Lo que se pide acá es que los proyectos que me están entregando estén en este, por ejemplo, acá en el ejemplo que yo puse, 2000 UTM, que sean sobre 2000 UTM. Pero yo no le estoy pidiendo el monto exacto, porque puede ser de 10.000, 8.000, yo no le pido el monto exacto, solamente que sobrepasen este piso. Y si tú ves en el anexo en la oferta técnica del anexo 7, tampoco se pide monto. Solamente se pide nombre, proyecto, descripción, campaña, plan de medio, empresa, correo, teléfono, fecha de inicio y tipo de bien público. Y acá sí, acá en esta parte sí se exige un link. Y ahí se podría subsanar con lo que dice Ángel. Pero en Claro, ninguna de parte se ponerle pide que el no van monto a ser exacto. públicas. Claro, sí. Pero en Ya. ninguna parte se exige monto. En ninguna Sí, parte. ojo, Catherine, que ahí podrías quizás utilizar otro criterio que te pueda ser más ajustado, como las mismas credenciales, porque en credenciales no se piden montos y justamente ves también la calidad. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces ahí ¿Ya? tendríamos que variar Por un eso es poco. importante, todo este tipo de cosas es importante que puedan acercarse ustedes, cada uno de los servicios, a nosotros como nivel central acá en Marketing Secom, para poder ir analizando cada una de esas compras que tienen, como lo que Ya. decía anteriormente. Y estamos en constante comunicación con Andrea, con el equipo de Chile Compra, para ir solucionando algunos temas particulares. Ujú. Gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Carolina, gracias, Catherine. Entonces, estábamos en el anexo 8, que acá, bueno, acá es donde el oferente debe entregar valga la redundancia, su oferta económica. Aquí es súper importante que ustedes como organismo tienen que poner las líneas de servicio y que tienen que guardar coherencia con lo que pusieron en el anexo 5. Acá, por ejemplo, si yo licité 3 líneas de servicio en el anexo 5, tengo que poner las 3 líneas de servicio también en el anexo 8 y la otra columna que tienen que llenar es la columna de cantidad. ¿Cuántas líneas, por ejemplo, de campaña comunicacional, el plan de medio y producción audiovisual? Y estas dos son las que llenaría el proveedor. El precio unitario neto y el precio unitario con impuestos. Ya. Y por último, el aplicativo, que es, no me acuerdo, Fernando creo que me hizo esta pregunta. Recientemente, esto que es lo que les mencionaba al principio, hemos hecho una mejora en mercado público. Hemos incorporado ahí, si ustedes se meten a mercado público, a la lengüeta licitaciones y se van a crear licitaciones,
van a ver que esto está igual, que está creada licitación menor a 100 y superior a 100. Y esto es lo nuevo que ustedes se van a encontrar con Mercado Público, que es que nosotros hemos incluido todas las bases tipo que tenemos publicadas hoy día. Por lo tanto, acá en el listado, si ustedes ponen en el buscador campañas comunicacionales, les va a aparecer inmediatamente la base dividida en 3 partes. Primero está esto que dice acá, que es descarga en Word, que es el documento completo de las bases técnicas, administrativas y jurídicas. También está el archivo, esta pestañita que está acá que dice descargar en PDF, también está el documento completo en PDF con la toma de razón, con el timbre de Contraloría. Y acá, si se fijan ustedes, dice descarga de anexos de organismos licitantes. Estos son todos los anexos que ustedes como organismo comprador tienen que editar. Por ejemplo, si ustedes pinchan acá el 1, debería estar en el anexo 4. Acá debería estar en el anexo 5, en el 2. Después debería estar en el anexo 6. Y después debería estar no me acuerdo cuál más, el 10, creo, el contrato. Y por otro lado están los del proveedor, que ustedes también los tienen que descargar todos para editar las partes que ustedes tienen que preparar para el proveedor. Por ejemplo, el típico del anexo 8, que ya les comenté que tienen que bajarlo y ponerle ahí cuáles son las líneas que van a licitar y la cantidad, y el proveedor entonces después, cuando ustedes ya liciten y suban los anexos al mercado público, el proveedor va a saber que tiene que bajar el anexo 8 y rellenar con el precio neto y precio bruto. Esta mejora es reciente, hace poco lo subimos y la estamos promocionando para que ustedes sepan que acá entonces está toda la información disponible y lista. Porque si bien es cierto, cuando liciten van a necesitar todo esto que está acá, lo van a necesitar. El PDF, el documento en Word y todos los anexos. Bueno. Y esta es otra mejora también para aquel organismo que no esté enterado de las bases tipo. También, si se va acá, por ejemplo, y dice ya, voy a crear una licitación pública y empieza a seguir todos los pasos de campañas comunicacionales, obviamente tiene que ser una base de tipo que está creada. Cuando ya vaya a crear la licitación, le va a aparecer este pop-up que dice que la base tipo disponible está para ese rubro, y si le pone continuar, lo va a llevar inmediatamente al listado y eh, con el buscador, es más rápido, va a poder acceder a todos los anexos que ya necesita para licitar. Eso sería la presentación. No sé si hay más consultas. Gabriel, por mi parte, yo No hay más he terminado. consultas. Lo que les quería recordar a todos y a todas es que recuerden de firmar la asistencia, está en el chat. Hasta el momento, les cuento, han firmado, eran 6 personas, les digo el tema. Han registrado su asistencia 22 personas. Fuimos 50 en algún momento, así que les pido a todos y a todas que por favor ingresen ahí y llenen. También van algunas consultas sobre la capacitación y sobre el instrumento de bases tipo en general. Todas sus opiniones siempre son muy bienvenidas porque es lo que nos permite mejorar, ¿ya? Y siempre hay que tener contento a nuestro usuario, que son ustedes, ¿ya? Le agradezco muchísimo a Andrea, a Ángel, a Bruno y sobre todo a Dorita que hayan podido realizar esta instancia. Y si no hay más preguntas, me despido y Hola, les agradezco. ¿puedo hacer una pregunta? Pero por Disculpa, supuesto. Andrea, sí, es que me quedó algo en el tintero. Mira, como puede ser un poco redundante, pero quiero tener claridad en ese ámbito. ¿Puedo trabajar con las 4 líneas de trabajo o podría trabajar solo con una? ¿Cierto? O sea, que depende de lo que tú vayas a licitar. Sí, es que Si como siempre nosotros somos de TPM, igual que Fernando de la Maza, viene por ahí la consulta. Siempre hemos trabajado como con plan de medios y es como una compra general y ahí vamos desarrollando, es como una compra, un paquete amplio y ahí vamos Ya. después desarrollando cada campaña. Sí, se puede, por Entonces, separado o todos juntos. sí, De pero no me acuerdo a la refiero a la necesidad. compra, sino que esta licitación que estamos preparando, porque tenemos como varias como ya campañas en mente,
pero ahí Ujú. tenemos como que agruparlas y saber en cuál de estas líneas van a entrar. Y Ujú. ahora la otra duda es, tengo que hacer un briefing para cada una de esas líneas, ¿cierto? Sí, para cada una de las líneas. A no ser que quieras visitar todo junto en la línea 4, porque en la línea 4 está todo junto. Ah, perfecto, ya, listo. Sí, pero ahí, Ya, Susi, ¿sí? disculpa, en el caso de ustedes es Ujú. que la temática es justamente, hay que en el briefing abordar la temática general, en realidad. No es por cada una de las cosas que van a comunicar, porque en el fondo ustedes tienen desde cambios de recorrido, ¿no es cierto? Apertura de nuevos recorridos, etcétera. Prevención, en el fondo, es un grupo. Ustedes lo que necesitan saber es planificación, porque es plan de medios solamente. ¿La creatividad la van a seguir haciendo ustedes? Sí, lo seguimos haciendo nosotros Claro, es internamente. por grupo, es por tema. Es la descripción de cada uno de los temas para que el proveedor pueda desarrollar la propuesta y ustedes calificarlo. Ya, o sea, sería dentro de la línea plan de medios Plan y de ahí, medios. ahí desarrollamos. Ya, perfecto. Gracias, Carolina. Gracias, Andrea. Sí. Ya. Eh, no sé si hay otra manito levantada. Hola Sí, Henry, yo ¿cómo tengo estás? una Tanto duda. tiempo. ¿Aló? Hola Gabriel, ¿qué tal? Qué gusto Hola, ¿cómo escucharte. estás? ¿Cómo está el Mineduc, don Henry? Aquí estamos. Consulta, ¿el uso de bases tipos es obligatoria o no? No, no es obligatorio, pero está recomendado por la Contraloría y por nuestra Fiscalía Nacional Económica. Sí, Así Ok. que es una recomendación un poquito forzada, pero sí. en la modificatorio de la ley que viene se espera que ya sea más obligatorio, ¿ya? Así que, Ok, muchísimas ¿ya? gracias. Gracias, Henry. Un saludo a Bueno, todos. un gusto, Yo, gracias. Andrea, tengo una duda. Carolina Guajardo, hay un criterio que nunca nosotros habíamos evaluado anteriormente y no sé si tienen experiencia o cómo se podría orientar mejor, que es la capacidad financiera. La verdad que este punto nunca lo habíamos analizado antes en una licitación ni tampoco en convenio marco. Entonces, del ítem capacidad financiera, no sé si algún compañero o compañera ha tenido experiencia en esto y si es necesario ocupar o no todas las líneas que aquí salen que podrían tener puntaje. Perdón, que justo me atoré un poco. No te preocupes. Y ahora sí, perdón. Del criterio de capacidad financiera, ese fue el que arrojó respecto del estudio de mercado que hicimos con SECOM, que era súper necesario, o sea, que los proveedores tuvieran espalda financiera para responder a las campañas comunicacionales. Así que sí, yo te diría que es relativamente nuevo, pero nosotros lo hemos usado en varias bases tipo, de otros rubros. Ahora, si tienen dudas respecto de cómo usarlo, ahí yo puedo preparar un pequeño tutorial y mandarles por mail, dónde buscar la información, etcétera. No sé si esa era tu primera duda, ¿o no? Sí, es mi duda y también Ujú. ver si son todos los números que aquí salen de capacidad financiera, si hay que evaluarlo y también si hay Todos, alguna sí. experiencia, todos, respecto a la Sí. información que presenta la agencia, esta información. Lo que pasa es que yo, o sea, podría preparar algo para mostrarles cómo, de dónde sacar la información, que esos son típicos indicadores financieros, pero de Sí, así yo sí, de sí, yo los repente conozco no. bien los indicadores financieros, pero mi tema es, no sé si en la presentación de las ofertas, las agencias presentarán toda esta información, digamos, Ah, o ya los te balances entiendo. tienen que ser auditados, validados, Ya. firmados por alguien, o basta con que me presente un balance X y yo deba creer que es el balance para sacar, digamos, los índices. Mira, nosotros no lo hemos visto, yo no he visto evaluaciones que lo hayan usado, pero sí tengo entendido que sí, porque tienen que venir firmados, si no, cualquiera presentaría cualquier cosa. Sí, ahí Andrea, por si acaso, el anexo número 7 detalla Ujú. o cada uno de esos puntos para que lo puedan ver en las bases y qué documentos se aceptan en cada uno de los casos. Claro, sí, en el anexo 7 está detallado qué es lo que hay que presentar, qué es lo que el proveedor tiene que entregar para que sea válida
la oferta, en ese criterio. Sí, sí, lo estuve leyendo y Ujú, aquí dice, claro, tienen que venir aprobados por un auditor independiente. ujú. Y tu segunda pregunta no la alcancé a escuchar, porque justo me atoré ahí. Sí, no te preocupes, no si era si tenían que ir todas las líneas que aquí vienen en el criterio de capacidad financiera, si teníamos que evaluar todos los índices. Ah, sí, sí, Son todos. todos, sí, todos, los 4 indicadores, digamos. Ya, Lo que, perfecto. lo que tú puedes hacer es, si hay alguno más relevante que otro, le puedes dar mayor ponderación. Dentro de los 100 puntos, por ejemplo, que sea mucho más relevante el capital de trabajo, le das más puntaje, más ponderación a ese, por así decirlo. Si cumple ese, se llegaría a todo el puntaje, por ejemplo. Pero son todos obligatorios. A todos hay que darle una ponderación. Ya, perfecto. Ahí Ok, puse como gracias. ejemplo en el Excel, puse 25, 25, 25, porque para Sí, mí todo era importante. Pero ahí eso también se dejó flexible. perfecto. Ok, gracias. Eso. Si no hay Bueno, más si no hay, preguntas, chiquillos ¿no hay más y preguntas? chiquillas, Ya. terminamos. Les volví a dejar el link a la asistencia para que la puedan completar en el formulario de Office. Les agradecemos su participación. Quedamos disponibles ante cualquier pregunta que ustedes tengan y muchas gracias. Que tengan muy buen resto de semana y fin de semana. Gracias, Ángel. Gracias, Gracias, Lolita. Gracias, Y muchas gracias, Andrea. Bien, Gracias, Carolina. Que chao. estén bien. Muchas Gracias, gracias. Que estén bien. Gracias a Secom Chau. también por la Muchas participación. gracias, Secom. Gracias, Sí. gracias. Chao. A ustedes. Gracias, que Gracias, estén chau. bien.